Pero en esta ocasión vamos a estar viendo versículos 8 y 9 bajo el tema Dios acepta su confesión. Dios acepta su confesión. Vamos a leer lo que es versículos 8 y 9 de este capítulo 2 de Jonás. Dice así: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Basado en estos dos versículos, vamos a estar viendo tres puntos importantes. Número 1, versículo 8. Aquí Jonás nos está enseñando que solamente hay un Dios verdadero. Número 2, versículo 9a, nos enseña Jonás básicamente y nos habla de su futura fidelidad a Dios. Y por último, en lo que resta del versículo 9, nos enseña Jonás que Dios salva a quien Él quiere. Y básicamente, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, confesiones de Jonás. Estas son confesiones de Jonás. Jonás confesó otra vez que solamente hay un Dios. Jonás confesó una futura fidelidad a Dios y también confesó que Dios salva a quien Él quiere. ¿Okay? Así es que número 1, letra A, solamente hay un Dios. Y para ello vamos a regresar a lo que es el versículo 8. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Aquí Jonás, cuando habla de vanidades, la palabra hebrea también se refiere a vapor, ¿okay? Vapor, o también se refiere a un respiro, ¿okay? La palabra ilusoria habla de algo que está vacío, ¿okay? Eso es lo que se refiere. Entonces, en otras palabras, pudiéramos decirlo, un vapor vacío. Pero también, estas dos palabras también se pueden referir a la falsa idolatría, ¿okay? A adorar a un ídolo falso o seguir a un ídolo falso, también a eso se puede referir. Y entonces, cuando Jonás dice los que siguen vanidades ilusorias, en otras versiones dicen los que siguen a los ídolos falsos, su misericordia abandonan o se alejan del amor de Dios o de la bondad de Dios. Eso es lo que algunas versiones comentan. Pero aquí puede haber dos interpretaciones que a su vez podemos también juntarlas en una, pero la primera de ellas va de acuerdo a lo que está diciendo el contexto, que es los que siguen vanidades ilusorias, esto es, los que siguen sus propias mentes, los que siguen sus propios suspiros, vanos, vacíos, se alejan totalmente de la bondad de Dios. Y esto lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Vimos cómo es que Jonás, ¿sí? Él siguió sus propios suspiros vacíos, él los siguió, ¿verdad? ¿Y ¿qué es lo que hizo? Bueno, se sube a una nave allí en la ciudad de Jope, ¿verdad? Y de allí parte hacia Tarsis, que eran muchas millas de distancia, ¿verdad? Ya estamos hablando al otro extremo el lugar a donde Dios lo había mandado. Muchos creen, y como ya mencionamos anteriormente, que que Tarsis estaba en lo que hoy se conoce como España. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos cómo es que Jonás, ¿verdad?, siguió este camino
este camino falso, este camino que realmente no iba a producir nada bueno, siguió ese camino hacia la perdición, ¿okay? Y se alejó de la bondad de Dios, se alejó del amor de Dios, ¿okay? Ahora, por otro lado, también podemos interpretarlo de esta manera. Cuando Jonás parte hacia Tarsis, él se estuvo dispuesto a olvidarse totalmente de Dios, a alejarse totalmente de Dios, a dejar a Dios afuera de su vida, para irse a un lugar pagano, un lugar lleno de idolatría. ¿Qué iba a pasar, hermanos y amigos, si Jonás hubiera llegado a Tarsis y se hubiera olvidado de Dios? Bueno, más que probable, se hubiera entregado totalmente a los falsos dioses, a la idolatría. Eso es lo que hubiera pasado probablemente. Porque, otra vez, vemos nosotros que cuando uno se aleja de Dios, o se empieza a alejar de Dios, hermanos, ¿qué es lo que sucede con uno? Bueno, uno se empieza a enfriar, uno empieza a perder el temor a Dios, uno empieza a perder el amor hacia Dios, hacia los hermanos, hacia la iglesia, ¿verdad? Y uno empieza lamentablemente a enfriarse dentro de su ser. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, poco a poco dejas de creer en Dios de la manera bíblica. Estamos hablando de la manera bíblica. Ahora hablamos de una fe genuina. Que la fe genuina es aquella que teme a Dios, que ama a Dios, que honra a Dios, que adora a Dios y que se gloria y se goza con Dios y con la iglesia. Esa es la fe y la creencia verdadera. Pero cuando tú empiezas a enfriarte, poco a poco empiezas a perder esto, ¿verdad? Que una vez tuviste. Y después, y esto quiere decir que estás dejando de creer poco a poco, ¿verdad?, en el verdadero Dios. Hermanos, ¿y qué pasa cuando una persona deja de creer en Dios? Una persona por allí dijo lo siguiente, que lo peor que a una persona le pueda pasar, y yo lo voy a decir en mis palabras, ¿verdad? Lo peor que a una persona le pueda pasar no es dejar de creer en Dios. Así dijo esta persona, sino, dice, no es dejar de creer en Dios, sino que es que dejando de creer en Dios, empieza a creer lo que sea. Eso es lo peor que le puede pasar a un hombre. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque nosotros por naturaleza, porque ya está en nuestro sistema, fuimos hechos para adorar a alguien. ¿Verdad? Fuimos hechos para adorar a alguien. Esto es a Dios, el Todopoderoso, al Creador de todos nosotros. Y está en nuestro sistema rendirle culto, adorar y buscar a alguien a quien adorar. Y cuando nosotros, hermanos, empezamos a alejarnos de Dios, ¿qué es lo que sucede? Empezamos lamentablemente a entregarnos a la idolatría. ¿Y qué es idolatría? El domingo lo expliqué un poquito referente a esto, si ustedes recuerdan. Idolatría es cuando tú amas a algo o a alguien más que a Dios. Eso es idolatría. Entonces, cuando tú empiezas a enfriarte, tu enfoque ya no está totalmente en Dios, sino que ahora tu enfoque está en aquello en lo que tú le estás prestando más atención. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tu misma persona. ¿Ven? Entonces, empiezas a entregarte a la idolatría. Y empiezas a adorar a eso, a lo que tú estás siguiendo. Y otra vez, lo que dice el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Ve? Si tú empiezas a seguir, si tú empiezas a alejarte de Dios, tú vas a empezar a seguir estos falsos ídolos, estos ídolos huecos, que son como vapor vacío, vapor vano. Y cuando haces esto, ¿qué es lo que sucede? Tú mismo
te estás alejando de la bondad de Dios, te estás alejando del amor de Dios, de su misericordia. Dios no quiere que te alejes, pero Él no te puede forzar. Él no te puede tener aquí a la fuerza. Dios no quiere a nadie a la fuerza, a nadie. Dios quiere que tu adoración y que tu amor y que tu fe y que tu confianza hacia Él sea voluntaria, porque tú así lo quieres, porque tú así lo deseas. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermano? Bueno, hay quienes dicen que, empezando ahí en el versículo 8 y particularmente el 9, estamos entre allá al 9, Jonás está demostrando un arrepentimiento genuino hacia Dios, un arrepentimiento genuino hacia Dios. Pero ahorita vamos a entrar más en esto. ¿Será esto cierto, que Jonás está empezando a demostrar en su corazón un verdadero arrepentimiento genuino hacia Dios? ¿Será esto cierto? Bueno, cuando conocemos lo que es todo el libro, especialmente el capítulo 4, ahí te da la respuesta, ¿verdad? El mismo Jonás. Pero regresando otra vez a lo que es el versículo 8, debemos nosotros tener cuidado, hermanos, y tener en mente que solamente hay un Dios verdadero. Un Dios verdadero al cual tú tienes que adorar, al cual tú te tienes que entregar por completo de una manera voluntaria. Porque si no haces eso, entonces te estarás alejando de Él y vas a empezar a adorar y a entregarte automáticamente a la idolatría. Porque como les decía ya, nosotros por naturaleza fuimos hechos para adorar a alguien. Y cuando no adoramos a Dios, empezamos a adorar a alguien más o empezamos a adorar a algo más. Eso es lo que sucede, ¿ok? Entonces, y otra vez, estas son vanidades ilusorias. Vanidades ilusorias. Mire, tenemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 44, versículos del 9 al 20. Lamentablemente, los judíos, no estamos hablando de 700 años antes de Cristo, ¿verdad? Los judíos lamentablemente se empezaban a entregar a la idolatría y lamentablemente se empezaban a alejar de Dios. Y miren lo que estaba pasando para este tiempo en cuanto a la idolatría. Miren lo que estaba pasando, y yo creo que está bien interesante. Todos estos versículos están bien interesantes y los vamos a leer porque creo yo que es importante que lo hagamos. Dice, por ejemplo, allí, Isaías 44, empezando en el versículo 9. Dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, son vacíos. Dice, y lo más precioso de ellos para nada es útil, ¿ve? Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza y trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Entonces está allí trabajando con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, se cansa y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. ¿Por qué? Porque está haciendo un ídolo, está haciendo un Dios, ¿verdad? Y se está sacrificando a sí mismo. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él
se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: ¡Oh, me he calentado y he visto el fuego! Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: ¡Líbrame, líbrame, porque mi Dios eres tú! No saben, ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Muy interesante, hermanos, cómo lo pone aquí Isaías. Y otra vez está diciendo exactamente, lógico, de una manera más detallada, más clara, de una manera más larga y tendida, lo que el mismo Jonás estaba diciendo aquí en el versículo 8. Y otra vez, nosotros venimos de familiares que se postraron ante estos ídolos. Algunos de ustedes también lo hicieron, ¿ve? Algunos de nosotros, ¿no? Porque yo lo alcancé a hacer, hermanos. En una ocasión me llevaron a la iglesia, a la iglesia, a hincarme ante una imagen, ¿verdad? Hermano, nada que ver, pero el hermano Oben, cuando nos hablaba de este libro, Sí. ya ve cómo era él. Decía: ahí está el arbolito de Navidad y andan paseando la Virgen el 12 de diciembre. ¿A poco no decían? Exactamente, o sea, especialmente ahorita en Él nos estos hablaba tiempos. así, nos decía: ahí está. En estos tiempos, Sí, lo decía. Pero lógico, hermanos, hay que entender esto, ¿verdad? Que cuando nos alejamos de Dios, nos hacemos ignorantes, o sea, lamentablemente, como dijo al final de Isaías, todavía se preguntan, ¿cómo dice Isaías? Al final, ¿verdad? Dice, todavía se preguntan, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, ¿verdad? Como que no es, es mi Dios, yo lo hice, es mi Dios, ¿verdad? Yo lo voy a adorar. O sea, se engañan a sí mismos. Y probablemente usted esté pensando, es cierto, ¿cómo puede la gente inclinarse ante una imagen, ante un ídolo que fue hecho por el mismo hombre? ¿Cómo se puede realizar esto? Esto es algo impensable, pero cuando se trata de la otra idolatría, la que explicamos en un principio, ¿verdad? Que empiezas a adorar tu trabajo, ahí no dices nada, ¿verdad? No, es que es mi trabajo y me tengo que, tengo que solventar las necesidades de mi familia y no puedo dejar de trabajar y tengo que ir los domingos también y etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ahí no dices nada? ¿Cómo ahí no pones, cómo ahí no piensas y dices y juzgas, ¿verdad? Como aquellos que se inclinan ante los ídolos. Tú dices, esto está mal. Bueno, ¿por qué cuando se trata de que no quieres dejar tu trabajo, que dejas tu trabajo por Dios? Eso es un ídolo también. O cuando prefieres a tu familia, o cuando te prefieres a ti mismo y te amas a ti más que a Dios, eso es idolatría también. Entonces, hay que entender esto, dice Jonás, solamente hay un Dios, no nos engañemos, solamente hay un Dios. Cualquier otra cosa que esté fuera de Dios no es Dios, es un ídolo y no te va a llevar a nada bueno. La segunda confesión que Jonás hace
hace una futura, o habla de una futura fidelidad a Dios. Por ejemplo, ahí en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Hasta ahí. Mas yo, dice, con voz de alabanza ofreceré sacrificios, es decir, Señor. Ahora, lo interesante aquí, hermanos, es que en el versículo 8 está hablando en tiempo presente. ¿Okay? El versículo 9 está hablando en tiempo futuro. Jonás está, acuérdense, está dentro del vientre del pez. Ahí está Jonás. No hay luz. Probablemente hay poco oxígeno. ¿Okay? No está cómodo. Y otra vez, él realmente no puede hacer nada, absolutamente nada, para salvarse. No puede hacer nada por él mismo. Y entonces él empieza a implorarle a Dios. Y les decía, hermanos, que este versículo 9 pareciera que Jonás se está arrepintiendo de una manera genuina. ¿Okay? Y ahora, es probable que en el momento Jonás sí esté sintiendo en su corazón un arrepentimiento genuino. Es probable eso. Pero que se haya arrepentido genuinamente, lo vamos a ver más adelante en el libro, nos vamos a dar cuenta que Jonás realmente no se arrepintió de una manera genuina. Realmente no lo hizo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, lo que sucede, hermanos, es que cuando nosotros nos encontramos en una situación embarazosa, en una situación donde apretada, ¿verdad? Donde sentimos que nos estamos sofocando, que no podemos hacer nada, que no hay nada que hagamos para, que lo que sea que hagamos, nada nos va a sacar del problema, o sea, nada nos va a salvar de la situación. Muchas de las veces, ¿qué sucede, hermanos? Bueno, es en ese momento cuando nosotros le imploramos a Dios y empezamos a prometerle a Dios. Y en este caso, ¿qué estaba haciendo Jonás? Bueno, Jonás dice, Señor, y otra vez está hablando en tiempo futuro, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Es decir, Señor, si tú me sacas de aquí, del vientre del gran pez, yo te prometo, Señor, que voy a ir a cantar, a alabar, a adorar y a ofrecer sacrificio en tu santo templo. Así dice Jonás. Entonces, nosotros también, lamentablemente, cuando estamos en esa situación difícil en nuestra vida, que no hallamos la puerta, ¿qué hacemos? Caemos de rodillas, imploramos a Dios, le prometemos a Dios y le decimos, Señor, sácame de esto, por favor, ayúdame, Padre. Y yo te prometo que voy a serte fiel, que voy a leer tu palabra, que voy a predicarle a todo el mundo. Yo te prometo, Señor, que nunca más te voy a fallar. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿estamos siendo honestos en ese momento? Sí, lo estamos sintiendo realmente en nuestro corazón. Acuérdense cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, si fuera posible, yo iré contigo hasta la muerte, ¿verdad? Le dice Pedro al Señor. Ahora, ¿estaba siendo honesto Pedro? ¿Lo estaba sintiendo Pedro en ese momento? Sí, lo estaba sintiendo. Pero otra vez, el Señor conoce los corazones. Y Jesús le dice a Pedro, no cantará el gallo, Marcos dice 2 veces, sin que tú me hayas negado 3 veces. No cantará el gallo 2 veces, sin que tú me hayas negado 3 veces. Dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Hermanos, cuando estamos en esta situación difícil de nuestra vida, que no hallamos la puerta, vienen enfermedades, vienen necesidades, vienen dolencias, pérdidas, etcétera, a nuestra vida. Es ahí cuando caemos de rodillas y le imploramos a Dios y le prometemos a Dios. Y estamos siendo honestos en ese momento, porque sí nos duele, ¿verdad? Y estamos siendo honestos. Bueno, lo mismo estaba pasando aquí con Jonás.
Jonás estaba siendo honesto, sí, pero más adelante vamos a ver que no fue un arrepentimiento genuino realmente. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, acuérdate tú acuérdate, miren, déjame ponerlo de esta manera. Ahorita estamos atravesando esta pandemia y ahorita, hermanos, se entiende, ¿verdad? Hay temor, hay miedo, ¿verdad?, en el corazón de algunos de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que esta pandemia es un virus, ¿verdad?, que es como, es un enemigo invisible. Y esos son los enemigos más difíciles de combatir, hermanos, enemigos invisibles. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tratamos de protegernos lo mejor que podemos. Le hablaba con los hermanos albareños y les decía, pues sí, nosotros nos ponemos máscara y esto y aquello, pero realmente no sabemos cuidarnos. Esa es la verdad, hermanos. La mayoría de nosotros no sabemos cuidarnos. Y aquellos que no sabían cuidarse por miedo a esta enfermedad, ¿qué es lo que pasó? Se pusieron a investigar, ¿no? Se pusieron a estudiar, se pusieron a sacar información para saber cómo cuidarse mejor y cómo ayudar a aquellos que aman a cuidarse también, ¿verdad? Entonces, pero el punto es este, ¿verdad? Es un enemigo invisible que nos está atacando y le decía a los hermanos albareños, sí, es cierto, aunque nos cuidemos bien, vamos a decir, tenemos nuestra máscara, tenemos nuestros, ¿cómo le llaman? Nuestros desinfectantes, ¿verdad?, etcétera. Sigue siendo un virus, ¿verdad? Es muy difícil que ese virus no vaya a entrar a tu cuerpo, muy difícil. Y comentaba también lo siguiente. Una cosa muy buena que podemos hacer nosotros, sí es bueno que nos protejamos, si quieres ponerte máscara, aunque por allí también dice que las máscaras realmente no te protegen como tú piensas que te protegen, ¿no? Eso es lo que también dicen, pero el punto es este. Yo creo que aquí lo mejor es tratar de alimentarnos mejor, ¿verdad?, comer un poquito más sano, tratar de levantar nuestras defensas, nuestro sistema inmune, ¿ok? Porque, ¿qué va a pasar cuando el virus atraviesa esa máscara? Si tú no te alimentas bien, si tú no comes bien, si tú no tienes las defensas bien, ¿verdad?, tu sistema inmune alto, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, te vas a enfermar. Y lamentablemente esta enfermedad te puede atacar de una manera mortal, ¿ok? Pero el punto es este, hermanos, que ahorita muchos de nosotros estamos pensando en la muerte, y le estamos prometiendo a Dios cosas. Y le decimos a Dios, Señor, si tú me ayudas y nos ayudas a mi familia y a mí a superar esta pandemia, Señor, si tú nos ayudas a poder salir adelante de esta pandemia, Señor, yo te prometo que voy a ser más evangelista. Yo te prometo que me voy a entregar más a la oración. Yo te prometo que voy a leer tu palabra de una manera más profunda, ¿verdad? Y de hecho, hermanos, probablemente ahorita, otra vez, hay personas, hay hermanos y hermanas que lo que no estaban haciendo antes de la pandemia, ya lo están haciendo ahorita, que es orar más, leer su Biblia más, ¿ve? Tampoco no. Eso es lo que lamentablemente se está haciendo ahorita, hermanos. Pero otra vez, ¿por qué? Bueno, porque sentimos esa presión. Miedo. ¿Tenemos miedo? Y ese es el problema, hermanos. No debe de movernos el miedo. No, debe de movernos el temor a Dios. Debe de movernos el amor a Dios. ¿Ve? Eso es lo que debe de movernos. Y otra vez, el punto es este, ¿verdad? Que se trata, hermanos, de vivir como cristianos, no de sobrevivir como personas. ¿Ve? ¿Sí saben cuál es la diferencia? Se trata de vivir como cristianos, no de querer sobrevivir como personas, porque a veces, aquí entra el punto,
por miedo estamos leyendo mal la Biblia. Por miedo estamos haciendo más oración. Pero ¿sabe por qué estamos haciendo esto? Porque queremos sobrevivir como personas. ¿Ve? Por eso lo estamos haciendo. Esa es la verdad. Queremos sobrevivir como personas. Porque déjame decir una cosa. No soy profeta, dijo creo que fue Amós, ni hijo de profeta. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando esta pandemia pase y logremos superarla, y ya haya medicina, y ya no sea una enfermedad mortal, ¿qué cree que va a pasar? Lamentablemente nos vamos a olvidar de la palabra de Dios otra vez. Nos vamos a olvidar de leer la palabra. Nos vamos a olvidar de orarle a Dios. Nos vamos a olvidar de hablarle a nuestra familia. Nos vamos a olvidar, hermanos. Esa es la verdad. Porque eso es lo que pasa con todo ser humano que no sabe lo que es realmente ser un fiel cristiano genuino a Dios. No sabe por qué realmente está siguiendo a Dios. ¿Ven? Es la verdad. Entonces otra vez, no se trata de sobrevivir como persona, se trata de vivir como cristiano. ¿Ven? Vivir como cristiano. Vamos, hay que seguir viviendo como cristianos. Antes de la pandemia todavía existía la muerte, si usted no lo sabía. Antes de la pandemia la muerte todavía existía, y después de la pandemia la muerte todavía va a seguir existiendo, ¿verdad? Así es que ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita muchos tenemos temor. ¿Por qué? Porque acaba de morir nuestro hermano, ¿ve? ¿Tiene poco que murió? Nadie nos esperábamos eso, hermanos. Nadie. Pero otra vez, y ese es el problema, que nadie nos esperamos la muerte. Ese es el problema, hermanos. Debemos de pensar en la muerte todos los días. Una de las cosas que decía el hermano de la clase era esto: hermanos, yo pienso en la muerte todos los días. Así decía el hermano. Y es cierto. Y yo también, en lo particular, yo también siempre pienso en la muerte, hermanos. Siempre, aún antes de la pandemia, yo siempre pienso en que puede ser mi último día en este mundo. Entonces, no le tenga miedo a ese enemigo invisible que es el virus. Mejor téngale miedo a aquel enemigo que es Satanás, que también es invisible y que es peor, mucho peor que el virus. A ese sí téngale miedo. Y reafírmese sí, y sea fiel a Dios, pero de la manera correcta. No como Jonás. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Señor, yo te prometí, yo lo voy a cumplir, Señor. Pero sácame de aquí. Sácame de aquí. Y lo último que confiesa Jonás, hermanos, es esto: que Dios salva a quien Él quiere. Dice allí, la salvación es de Jehová. Y se cree, ¿verdad? Bueno, hermanos, esta es la expresión más importante del libro. Esa es la expresión más, pero más importante de este libro. La salvación es de Jehová. Ahora, ¿de qué estaba hablando aquí Jonás? Bueno, Jonás había dicho: Señor, yo ya te voy a ser obediente. Yo te voy a obedecer aquí. Y ya me di cuenta, Señor. Yo sé, yo huí. Yo me fui a Tarsis. No quise ir a predicarle a los de Nínive. No quise. ¿Por qué? Porque en mi mente yo decía: ellos no se merecen la salvación. Son personas abominables, paganas. Son grandes enemigos que al poco tiempo iban a invadir, hermanos, el reino del norte. Y Jonás dice: no se lo merecen. No se merecen la salvación. Pero estando dentro del vientre de este pez, hermanos, Jonás dice: Señor, ahora entiendo que tú salvas a quien tú quieres. Hermanos, si a usted le da coraje que Dios ame a su enemigo, usted está mal. Usted está mal. Si a usted le puede que Dios ame a su enemigo, usted está mal.
Está en la situación en la que estaba Jonás en el capítulo 1, ¿verdad? Jonás, él no quería a los asirios. Jonás era racista, hermanos. Así, es la palabra. Jonás era prejuicioso. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado en no ser prejuiciosos, en no pensar y decir, bueno, es que no creo que esta persona vaya a escuchar el Evangelio, no creo que esta persona vaya a obedecer el Evangelio. Es más, ni siquiera quiero que vaya a la congregación porque, no, ¿para qué quieres? ¿Para qué tener gente así en la congregación? Si de por sí estamos batallando en la congregación y luego con personas así, no, pues menos, ¿verdad? Y nosotros mismos, hermanos, estamos siendo prejuiciosos como Jonás. Entonces dice ahí Jonás, Señor, ya está bien, Señor, acepto. Pero fíjense hasta cuándo lo dijo, hermanos, ya cuando estaba en el vientre del pez, ¿verdad? Me doy cuenta, Señor, que tú salvas a quien tú quieres. Tú eres el Salvador y tú eres el que vas a decidir. Yo no soy nadie para decirte a quién vas a salvar y a quién no vas a salvar. ¿Verdad? Así. Entonces, aprendamos, hermanos, de Jonás. Porque Jonás hizo estas confesiones, esa es la razón del por qué Dios aceptó su confesión. Y en el siguiente tema vamos a ver lo que es el versículo 10, ¿verdad? Que porque gracias a esa confesión que hizo, hermanos, Dios, ¿verdad?, lo escucha y manda a este pez a que vomite a Jonás en la tierra. Pero esto vamos a hablar, primero Dios, la otra semana. Dios me los bendiga.